Palantir acaba de publicar un manifiesto que está circulando por toda la Internet y que está generando reacciones intensas a ambos lados del espectro político. Y antes de sumergirnos en ese documento, necesitamos hacernos una pregunta más fundamental, la pregunta que nadie está realmente formulando en medio de todo este revuelo. ¿Qué revela este manifiesto sobre cómo el poder tecnológico y el poder militar van a reorganizarse en las próximas décadas? Voy a utilizar un análisis en 3 capas para responder a eso. Primero, entenderemos quién es Palantir y qué representa realmente. Segundo, leeremos el manifiesto con detenimiento y separaremos lo que tiene de legítimo de lo que tiene de profundamente problemático. Y tercero, mostraré por qué algunas de las ideas más inquietantes de ese documento no son nuevas y por qué eso debería preocuparnos más, no menos. Palantir es una empresa estadounidense de tecnología fundada por Peter Thiel, cuyo objetivo central es proporcionar herramientas de análisis de datos al ejército y a las agencias de inteligencia de Estados Unidos. La premisa original era sencilla: si las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen acceso a toda la información relevante sobre cualquier situación, pueden actuar con mayor precisión, evitar errores y ganar conflictos con menos bajas. Eso suena razonable en la superficie. El problema comienza cuando se lleva esa lógica hasta sus últimas consecuencias. Pensemos así: existe un guardia de seguridad en una urbanización que empieza diciendo que, si sabe el horario de entrada y salida de todos los residentes, podrá protegerlos mejor. Hasta ahí todo bien, pero cuando ese mismo guardia empieza a archivar no solo los horarios, sino las conversaciones, los hábitos, las preferencias políticas y los contactos de cada residente, el proyecto de seguridad ha dejado de ser seguridad para convertirse en vigilancia. La diferencia no está en la herramienta, está en el volumen de poder que se concentra en una sola mano. Es exactamente esa tensión la que representa Palantir. Peter Thiel se dice libertario, pero hay algo fundamentalmente contradictorio en un libertario que construyó su fortuna vendiendo sistemas de vigilancia masiva a gobiernos. Mi lectura es que Thiel es un libertario selectivo, favorable a la libertad de mercado para empresas como la suya y considerablemente menos entusiasta con la libertad de los individuos corrientes de escapar de la mirada del Estado. Esa distinción es importante para entender el manifiesto. Vale la pena mencionar también que Palantir tiene una presencia creciente dentro del gobierno de Trump y que los resultados que la empresa presenta en eficiencia militar, en uso de inteligencia artificial para operaciones tácticas, parecen genuinamente impresionantes, al menos según los relatos disponibles. No tengo razón para dudar de ello, pero la eficiencia al servicio de qué y controlada por quién son las preguntas que el manifiesto intenta responder, y es ahí donde las cosas se complican. El documento está compuesto por 22 puntos que describen lo que Palantir denomina la República Tecnológica. Antes de cualquier análisis conviene señalar un detalle: el manifiesto fue publicado junto con un libro a la venta. Eso no invalida las ideas, pero calibra nuestra lectura. Parte de lo que parece un programa político es también, en cierta medida, una estrategia de marketing. Dicho esto, vayamos al contenido. El primer argumento del manifiesto es que Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que permitió su surgimiento. Hay un problema de lógica aquí que necesita nombrarse. Silicon Valley surgió y prosperó precisamente porque el Estado estadounidense en aquella región y en aquel periodo no se entrometió. La California de principios del siglo XX era un entorno de regulación mínima, lo que atrajo a emprendedores que huían de las restricciones legales impuestas en otros estados, el mismo fenómeno que llevó a los productores cinematográficos de Nueva York a Los Ángeles cuando Thomas Edison demandaba judicialmente a cualquier competidor que se atreviera a hacer películas sin pagar regalías. La lección histórica es que la regulación mata la innovación y que los entornos más libres producen los avances más extraordinarios. Cuando el manifiesto invierte esa lógica y concluye que Silicon Valley debe retribuir al país con compromiso militar y apoyo al Estado, está olvidando precisamente el mecanismo que generó lo que pretende proteger. La libertad que creó Silicon Valley no fue un regalo del gobierno estadounidense, fue una ausencia del gobierno estadounidense. El segundo punto relevante es la crítica a lo que el manifiesto denomina la tiranía de las aplicaciones. La idea es que la forma en que Internet está organizada hoy, mediada por plataformas comerciales, estructurada en torno a aplicaciones de consumo, limita el potencial humano. Es una crítica genuinamente vaga. Quien haya intentado alguna vez definir qué sería una Internet mejor sin pasar por el mercado, sabe que el problema no tiene solución fácil. Lo que el autor parece criticar
criticar en realidad es la comercialización de la atención humana, pero la solución que implícitamente propone, un estado tecnológico más dirigido y coercitivo, sería un remedio infinitamente peor que la enfermedad. El tercer punto, y aquí el manifiesto tiene razón, es el argumento sobre las armas de inteligencia artificial. La cuestión no es si esas armas se construirán. La cuestión es quién las construirá primero y con qué propósito. Eso es simplemente cierto, y cualquier debate que parta de la premisa de que es posible prohibir globalmente el desarrollo de armamento basado en inteligencia artificial está siendo, en el mejor de los casos, ingenuo. Si un país decide no desarrollar esa tecnología, no estará protegiendo al mundo, se estará colocando en desventaja estratégica frente a adversarios que no tomarán la misma decisión. Los enemigos no harán una pausa para debatir sobre ética mientras el campo de batalla evoluciona. El cuarto punto es donde el manifiesto empieza a deteriorarse seriamente, la propuesta de servicio militar universal obligatorio. El argumento es que Estados Unidos necesita abandonar el modelo de fuerzas armadas voluntarias y avanzar hacia un alistamiento amplio y compulsorio. Eso ignora por completo la realidad del combate moderno. El campo de batalla contemporáneo no se decide por volumen de soldados, se decide por precisión tecnológica, sistemas autónomos, drones y software. Ucrania lo ha demostrado de forma contundente. Robots y vehículos no tripulados están asumiendo funciones que antes exigían cuerpos humanos expuestos al riesgo. Obligar a personas reticentes a servir en ejércitos modernos no aumenta la capacidad militar, aumenta la fricción interna y reduce la cohesión de las fuerzas. Un ejército voluntario de personas motivadas, entrenadas y bien remuneradas supera en capacidad a cualquier ejército de ciudadanos reclutados por la fuerza. El quinto punto que merece atención es la crítica al funcionario público. Aquí, irónicamente, el manifiesto acierta en el diagnóstico y falla por completo en la prescripción. Es cierto que la función pública genera incentivos perversos. Cuanto menos hace un funcionario, menor es el riesgo de equivocarse y mayor la estabilidad de su carrera. Eso no es un problema de carácter de las personas que entran en el sector público, es un problema estructural de cualquier institución que no opera bajo presión competitiva. La solución lógica a ese problema es reducir el tamaño del Estado al mínimo necesario, no reformar la psicología de los funcionarios existentes. Y aquí llegamos a un patrón que se repite a lo largo de todo el documento. El manifiesto identifica con claridad disfunciones reales del sistema, pero propone como solución alguna variación de cambiar cómo piensan las personas o crear nuevos patrones culturales. Este tipo de propuesta tiene un problema fundamental y permanente. La psicología humana no cambia. El ser humano que existe hoy es esencialmente el mismo que habitaba cuevas hace miles de años. Los instintos, los sesgos, las motivaciones de fondo son los mismos. Toda arquitectura institucional que depende de una transformación de la naturaleza humana para funcionar está construida sobre arena. Lo que funciona son instituciones diseñadas para operar con el ser humano tal como es, no con el ser humano tal como nos gustaría que fuera. El sexto punto es el más grave y necesita nombrarse con claridad. El manifiesto afirma en su penúltimo apartado que existen culturas que han producido avances civilizatorios y culturas que se han demostrado disfuncionales y regresivas, y que el pluralismo cultural es una ilusión vacía que debe resistirse. Eso no es un argumento conservador, no es un argumento libertario, es la estructura básica del pensamiento racial y cultural que fundamentó los peores regímenes del siglo XX. La idea de que ciertas culturas son superiores por naturaleza y que la inclusión de otras culturas diluye a una civilización superior es precisamente el argumento que se utilizó para justificar persecuciones, deportaciones y genocidios. El hecho de que ese argumento aparezca envuelto en lenguaje tecnológico y publicado por una empresa de Silicon Valley no lo hace menos peligroso, lo hace más, porque le confiere una apariencia de modernidad y racionalidad a una idea que es en su núcleo profundamente regresiva. Es importante decir esto sin el automatismo con que este tipo de acusación suele hacerse. No estoy llamando fascista al autor para zanjar el debate, estoy diciendo que esa idea específica, la
jerarquía natural entre culturas como principio organizador de una sociedad es el núcleo intelectual del fascismo, con independencia de quién la sostenga o de cómo se formule. Y es perfectamente posible criticar políticas de inmigración, cuestionar modelos de integración cultural, defender identidades nacionales, sin necesidad de recurrir jamás a esa premisa. El momento en que alguien necesita decir que ciertas culturas son funcionales y otras son regresivas por naturaleza, es el momento en que ha cruzado una línea que no debería cruzar. Hay algo interesante en la reacción al manifiesto que merece señalarse antes de concluir. La izquierda está aterrorizada por el documento y con razón, pero por las razones equivocadas. El miedo predominante es que Palantir conseguirá implementar ese programa y transformar el mundo en una tecnocracia autoritaria. Ese miedo sobreestima enormemente el poder de una empresa y de un manifiesto. La información hoy está descentralizada y distribuida de una forma que hace muy difícil el ejercicio del poder jerárquico concentrado. Peter Thiel puede querer construir una república tecnológica. Eso no significa que tenga los medios para imponerla. La derecha, por otro lado, está entusiasmada con la parte sobre inteligencia artificial militar y la crítica al funcionariado, y completamente ciega al fascismo cultural incrustado en los últimos apartados del mismo documento. Esa selectividad es peligrosa. Lo que el manifiesto revela, de forma más útil que las propias propuestas que contiene, es que existe una parte de la élite tecnológica estadounidense que está desarrollando una visión del mundo coherente, abarcadora y profundamente antiliberal, en el sentido clásico del término. No es capitalismo, no es libertarianismo, es una especie de tecnocracia imperial con barniz de eficiencia y vocabulario de innovación, y esa visión del mundo merece tomarse en serio precisamente para ser rebatida con rigor. Antes de terminar, quiero decir algo que no tiene que ver con el análisis geopolítico ni con la teoría política. Algunos de vosotros me habéis preguntado por qué sigo comentando estos temas cuando el resultado es a menudo la frustración, tanto la mía como la de quien me escucha. La respuesta es sencilla. Creo que la función de quien se dedica a explicar el mundo es exactamente esa: crear las condiciones para que las personas entiendan lo que está pasando antes de decidir qué pensar al respecto. No estoy aquí para deciros qué concluir. Estoy aquí para mostrar el mapa con la mayor claridad posible. Lo que hagáis con el mapa es vuestra elección. Y en este caso, el mapa muestra algo que merece atención. Algunas de las ideas más peligrosas de la historia humana siguen reapareciendo, envueltas en un lenguaje nuevo, llegando desde direcciones inesperadas. Reconocerlas no es paranoia, es lo mínimo que la historia debe enseñarnos. Hasta el próximo vídeo.